Buenas noches, señores estudiantes. Esta noche vamos a hablar acerca de la cirugía de la insuficiencia coronaria. Antes de hablar de la insuficiencia coronaria, vamos a hacer un breve recuerdo de la parte histórica, cómo evolucionó este tratamiento de la insuficiencia coronaria. En 1951, Bendenberg y Miller en Canadá describe por primera vez el bypass coronario utilizando la arteria mamaria interna izquierda. En 1964, Garrett en Estados Unidos fue el primero en utilizar la vena safena interna para hacer un bypass coronario. En 1967, Koselov en Rusia, primero en realizar cirugía sin circulación extracorpórea, utiliza también la mamaria interna. En 1968, Favaloro en Estados Unidos describe en forma completa el bypass coronario con safena interna. Y en 1971, Carpenter en Francia utiliza la arteria radial para bypass coronario. ¿Qué es una insuficiencia coronaria? Conceptos claros, conocimientos duraderos. La insuficiencia coronaria es la incapacidad de los vasos coronarios de cumplir con la demanda metabólica del corazón. Eso es la insuficiencia coronaria. Así se la define. Para hablar o para comprender la insuficiencia coronaria, tenemos que hablar de angor pectoris, angina de pecho estable y angina de pecho inestable, el síndrome X. Tenemos que diferenciarla estos tres términos. ¿Qué es la angina de pecho estable? Es aquel dolor precordial que aparece siempre a un mismo umbral. Por ejemplo, un paciente no presenta dolor precordial en reposo, no presenta dolor precordial cuando camina, pero sí presenta cuando hace ejercicios. Es un estímulo, es un mismo umbral. A esto se llama angor pectoris estable o angina de pecho estable. ¿Qué es angina de pecho inestable? Es aquel dolor precordial que aparece a un umbral diferente. Por ejemplo, un paciente puede presentar dolor precordial durante el reposo, puede presentar durante la caminata, puede presentar durante el ejercicio, o puede presentar con actividades mínimas, por ejemplo, en la ducha, al vestirse. Presenta dolor precordial a estímulos diferentes, a un umbral diferente. A esto se llama angina de pecho inestable. ¿A qué se debe? A la obstrucción de las coronarias. El síndrome X se refiere a que un paciente presenta dolor precordial, ¿sí? Uno puede pensar que es secundario a una insuficiencia coronaria, secundaria a una aterosclerosis, pero sin embargo, las coronarias aparentemente están normales. Si hacemos una angiografía coronaria, vamos a encontrar coronarias prácticamente de características morfológicas normales, sin alteración de su pared vascular. Pero sin embargo, estos pacientes, a ciertos estímulos, a cierto umbral, puede simular una insuficiencia coronaria. A esto se denomina
síndrome X. ¿Cómo se clasifica el síndrome coronario agudo? Se la puede clasificar en dos grandes grupos. Aquellos que son secundarios a la obstrucción arterial completa de las coronarias o aquellos que son secundarios a una obstrucción parcial de las coronarias. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente esto? Cuando hay una obstrucción parcial de las coronarias, el paciente presenta síntomas cuando está ocluido el 70% de la luz de las coronarias. Antes no presenta síntomas. ¿Sí? Entonces, la oclusión parcial o incompleta de las coronarias electrocardiográficamente se manifiesta con infradesnivel del segmento ST o puede no existir una elevación del segmento ST. Entonces, a esto se denomina síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Entonces, cuando no hay elevación del segmento ST o se puede asociar a un infradesnivel del segmento ST, estamos frente a una insuficiencia coronaria con oclusión parcial o incompleta. ¿Sí? Cuando encontramos un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y una onda Q de necrosis, ¿sí? Estamos frente a una oclusión, a una obstrucción completa de las coronarias. Entonces hay que diferenciarlas. Si tenemos un electrocardiograma sin elevación del segmento ST o un descenso o infradesnivel del segmento ST, estamos a una obstrucción parcial de las coronarias. Cuando tenemos un paciente con electrocardiograma con elevación del segmento ST asociado a una onda Q, hay una obstrucción completa de las coronarias. ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia coronaria? La etiología de la insuficiencia coronaria podemos agruparla en dos grandes grupos. Aquellos factores que reducen el flujo coronario y aquellos factores que incrementan el consumo de oxígeno miocárdico. ¿Cuáles son los factores que reducen el flujo coronario? La aterosclerosis, la presencia de ateromas, espasmo de la arteria coronaria, émbolos, trombos, ateritis coronaria. Estos son los factores que reducen el flujo coronario, principalmente la aterosclerosis. ¿Cuáles son los factores que incrementan el consumo de oxígeno miocárdico? La hipertrofia ventricular, secundario a una hipertensión arterial sistémica. El aumento de frecuencia cardíaca, por ejemplo, en una tirotoxicosis. El aumento de frecuencia cardíaca cuando manejamos dopamina. La dopamina va a incrementar el gasto cardíaco a expensas de la frecuencia cardíaca. Si se incrementa la frecuencia cardíaca, hay mayor consumo de oxígeno. Entonces las coronarias son incapaces de aportar con una buena cantidad de flujo sanguíneo, son incapaces de aportar con una buena cantidad de oxígeno. Por lo tanto, va a llevar a una cardiopatía isquémica. A mayor masa muscular, mayor consumo de oxígeno. Estos son los factores que pueden provocar una insuficiencia coronaria. En otras ocasiones, la anemia, la disminución de flujo de sangre y por ende la disminución de aporte de oxígeno. Por anemia también puede provocar una insuficiencia coronaria y llevarnos a una cardiopatía isquémica. La fisiopatología de la aterosclerosis. Hay factores
que producen estrés del endotelio vascular. ¿Cuáles son estos factores que producen estrés del endotelio vascular? Diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, dislipidemia, tabaquismo. Estos van a producir disfunción endotelial. Ustedes saben que la función del endotelio se agrupa en 3 grandes grupos. El endotelio participa en la coagulación, en el control del tono vascular, participa en la inflamación. Entonces, las células endoteliales sufren daño y ya no participan en estos procesos. Ya no producen proteína C, no producen proteína S, no sintetizan antitrombina 3. Hay una disfunción endotelial. ¿Sí? Esta disfunción endotelial aumenta la permeabilidad a las LDL, a las lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad se oxidan en la íntima de la pared vascular y se produce un proceso inflamatorio a nivel de la íntima. Migran los monocitos, se transforman en macrófagos. Estos macrófagos van a fagocitar a las LDL, ¿sí? Estos macrófagos llenos de LDL se llaman células espumosas. Este proceso inflamatorio hace que migre las células musculares lisas, ¿sí?, hacia la íntima. Estas células musculares lisas van a producir depósitos de colágeno. Este depósito de colágeno es la que va a provocar un solevantamiento del endotelio y la ruptura de las uniones endoteliales. Ya hay lesión endotelial y por lo tanto se desencadena el proceso de formación de trombo. ¿Sí? El diagnóstico diferencial al ingreso de los pacientes. Se debe hacer diagnóstico diferencial con la disección aórtica, con la pericarditis, miocarditis, tromboembolia pulmonar, neuralgia intercostal, costocondritis, úlcera péptica perforada, pancreatitis con un problema de patología biliar. ¿Qué tratamiento ofrecemos a un paciente con insuficiencia coronaria? La revascularización coronaria. Todo paciente que requiere revascularización coronaria previamente debe recibir un tratamiento farmacológico con antiagregantes plaquetarios como la aspirina, clopidogrel. Puede recibir también fibrinolíticos, uroquinasa, estreptoquinasa, RTPA, AT-plazas. Y finalmente se ofrece estos 2 tipos de revascularización coronaria. La angioplastía con stent a través de un cateterismo cardíaco o un bypass coronario a través de una cirugía convencional. No se puede hacer angioplastía con stent a través de un cateterismo cardíaco en pacientes con enfermedad multivaso. ¿A qué se refiere la enfermedad multivaso? Se refiere a que hay obstrucción de más de una arteria coronaria. La obstrucción puede estar a nivel de la descendente anterior, asociada a una obstrucción de la circunfleja, o caso contrario, la obstrucción puede estar a nivel de la bifurcación de la coronaria izquierda, o puede haber obstrucción de la coronaria derecha asociada a la descendente anterior. A eso se refiere enfermedad multivaso. Cuando hay enfermedad multivaso, no se debe ofrecer una angioplastía con stent. El tratamiento es un bypass coronario a través de una cirugía convencional. Indicaciones para un bypass coronario a través de una cirugía convencional. Enfermedad multivaso. Cuando hay más de 50% de obstrucción de la coronaria izquierda, cuando hay diabetes mellitus, cuando hay una insuficiencia cardíaca con fracción sistólica de eyección menor a 40%,
Estos son los criterios para hacer un bypass coronario o una cirugía convencional. El 95% de la insuficiencia coronaria es secundario a una aterosclerosis. El 5% son secundarios a patologías congénitas. Por ejemplo, la arteria coronaria izquierda puede nacer de la arteria pulmonar. Técnicas para la movilización de la safena interna para un bypass coronario. Hay 3 formas de movilizar la safena interna. A través de una incisión en toda la longitud de la vena safena interna, ¿sí? Se puede movilizar la safena interna mediante tunelización, es la más utilizada en nuestro medio, y se puede usar también, o se puede movilizar la safena interna a través de una cirugía mínimamente invasiva o por vía laparoscópica o endoscópica. Sí, este último procedimiento se utiliza bastante en Europa y en Estados Unidos, donde cuentan con los medios necesarios para hacer este tipo de procedimiento. Pero en nuestro medio se hace la movilización de la safena interna a través de tunelización. Cuando se extrae la safena interna, nunca debemos perder su cabo distal ni cabo proximal. No podemos dar la vuelta a la safena interna y anastomosarla para hacer nuestro bypass coronario. Un cabo distal anastomosando a la arteria aorta, por ejemplo. ¿Por qué? Se invierten las válvulas. Ustedes saben que las válvulas en las venas, safena interna, está predispuesto o tiene orientación cefálica. Imagínense, inviertan esto. Inviertan la válvula. ¿Sí? No va a permitir el flujo sanguíneo en forma correcta. ¿Sí? Entonces, nunca debemos perder, ¿sí?, la orientación de la safena. ¿Sí? El cabo proximal se debe anastomosar con la arteria aorta y el cabo distal con la arteria coronaria comprometida. Muchas gracias.